proyecto de reforma tributaria que ya ingresó al Congreso de la Nación a diputados en las últimas horas y que, por ejemplo, ha llegado con alguna modificación, porque en realidad este punto tan polémico, Juli, que nosotros veníamos anticipando, y en realidad tan polémico, tan cuestionado por muchos gobernadores, ¿no?, que tenía que ver con el impuesto a las bebidas alcohólicas, bueno, efectivamente tuvo una marcha atrás, porque había un incremento y porque lo que decían desde estas provincias es que iba a perjudicar muchísimo a los productores, ¿no?, de provincias como por ejemplo Mendoza, el gobernador Cornejo, entre otras. Pero sí está previsto que probablemente en sesiones extraordinarias sea aprobado antes de fin de año. Dani, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de impuestos, puntualmente cuando el gobierno le dice, bueno, voy a bajar los impuestos, significa que va a recaudar menos, va a tener menos ingresos como gobierno, y claro está que lo que está aplicando en este caso, y prácticamente es transversal, casi todas las propuestas que está haciendo en materia de distintos impuestos, lo que hace es aplicar una especie de gradualismo. ¿Qué significa? Bueno, este año o los próximos 12 meses te voy a perdonar un poquito de impuestos, dentro de 24 meses te voy a perdonar un poco más de impuestos, y así sucesivamente va aplicando esta mecánica para todos. En este caso, por ejemplo, repasamos el impuesto a las ganancias, y esta es la propuesta. La tasa corporativa significa la tasa de impuesto a las ganancias que va a pagar una empresa, pasa del 35%, que es la alícuota máxima, al 25% sobre las utilidades no distribuidas, es decir, sobre las ganancias que retiene la empresa. Y la implementación, es decir, cómo se va a aplicar, va a ser del 30% para el 2018 y 2019 y de 25% desde 2020 a 2022. Es decir, baja del 35 al 25% la alícuota que hay que pagar de impuesto a las ganancias si sos empresa, pero lo hace en forma gradual. Es decir, te perdono 5 puntos de acá hasta 2019 y de 2019 a 2022 te perdono otros 5 puntos adicionales. ¿Para qué? Bueno, para no desfinanciarse. Bueno, algo similar a lo que va a suceder con los impuestos a los electrónicos, claro, por ejemplo. Después vamos a ir al detalle porque la verdad que es muy complejo, son varios puntos y lo importante es ir repasando. Algunos son los que más están, en boca hoy del ciudadano porque son los que más le preocupan, ¿no? Otros que no tanto, como los que tienen que ver con la renta financiera, por ejemplo. Pero bueno, ya vamos a ir al detalle. Y en tanto, esto faltaba, ¿no? Habrá un aumento de la deducción especial en trabajadores autónomos, duplicando lo que es el valor actual. Claro, acá el dato central, Dani, tiene que ver con la reinversión. Es decir, vos sos una empresa, tuviste una ganancia determinada durante 12 meses. Cuando tenés esa ganancia, lo que tenés que decidir es, ¿la reparto entre los accionistas o me quedo con esa ganancia y la reinvierto? Bueno, si la reinvierto, el fisco me perdona esos 10 puntos de impuesto a las ganancias. Si la distribuyo, es decir, si no la reinvierto, si de alguna manera se la entrego a cada uno de los accionistas, ahí sí me va a aplicar el 35%, que es la segunda parte de lo que estábamos viendo recién, ¿no? Este es un cambio importante. Y sí vamos al detalle de lo que contábamos anteriormente, ¿no? Los cambios en lo que es la renta financiera. Bueno, ¿cómo serán? ¿Cuáles serán? Hay otros puntos para repasar. Hablábamos de los electrónicos, hablábamos, de las bebidas alcohólicas, efectivamente lo que fue eliminado, entre muchos otros. Pero lo que tiene que ver con la renta financiera, uno de los puntos que si bien no todo el mundo, no afectan a todo el mundo o una gran mayoría, sí han sido uno de los más debatidos. En el texto, al igual que se había anunciado, se propone gravar con una tasa del 15% para activos en moneda extranjera o indexados y del 5% para activos en moneda local. Así es. En este caso es importante aclarar que este impuesto va a ser aplicado a aquellos que son residentes argentinos. Es decir, que vos sos extranjero y comprás bonos argentinos, no tenés que pagar obviamente impuesto a la renta financiera. Pero si sos argentino y tenés bonos en dólares, por ejemplo, pagás 15%. Si tenés un bono en pesos que está indexado, también pagás 15%. Si tenés algún tipo de activo financiero, pero no está indexado, no ajusta por inflación, lo que pagás es un 5% de impuesto a la renta financiera. Bueno, y acá hay un punto también, Juli, que es el que había sido también cuestionado, que tiene que ver con el caso de acciones que cotizan en bolsa o no. Pero me parece que no está escrito acá. Bueno, vamos a seguir y después repasamos. El dato es que el impuesto se aplicará una vez descontado un mínimo no imponible, actualizable, de aproximadamente 65.700 pesos. Cabe recordar que antes se había dicho que rondaría los 52.000. En tanto, se va a establecer la inaplicabilidad de disposiciones
que establecen tratamientos preferenciales para ciertos grupos de trabajadores. Claro, hay un mínimo no imponible, como pasa en ganancias. Vos tenés una ganancia determinada y el mínimo no imponible lo que hace es te resta de la base para calcular el impuesto. Bueno, en el caso de la renta financiera es igual. Vamos a suponer que vos tenés bonos, ganaste 100.000 pesos a lo largo del año. Es un poco excesivo el cálculo, pero vamos a suponerlo. Bueno, hay un mínimo no imponible de 65.000. Quiere decir que vos no pagás por los 65, sino que vas a pagar por los 35 restantes. Es decir, sobre esa base que está, por menos proponiendo el gobierno, de 65.000 pesos, no se tributa renta financiera y a partir de ese monto sí se empieza a pagar justamente lo que es el impuesto. Bueno, tendremos que hablar también, por supuesto, de IVA, el IVA, por ejemplo, para los servicios electrónicos, sí, ¿no? Spotify, Netflix y también, atención, los sitios de citas, tales como ahora Happen, por ejemplo, o Tinder, no sí, me acordaba el más famoso. Bueno, vamos a ver lo que decía el ministro Triaca respecto de esto, lo escuchamos. Hay una propuesta novedosa que estamos haciendo también con este proyecto, que es la creación de un fondo de cese que se trabaja a partir del convenio colectivo de trabajo, es decir, entre las partes, entre el sector empleador y el sector trabajador, y que este fondo de cese le dé previsibilidad principalmente a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces, porque alguno hizo un juicio laboral, terminan cerrando la fábrica y pierden el laburo todos sus compañeros, digamos, ¿no? Entonces, como dijo el presidente cuando llamó a los consensos básicos, todos tenemos que ceder algo para poder encontrar el camino que saque a los argentinos de la situación en la que están aquellos que sufren la pobreza, que tienen más dificultades y que tienen que tener una oportunidad a través del trabajo, ¿no?